Unos instantes antes de comenzar esta transmisión, el presidente López Obrador anunció algo que ya se venía cocinando en las esferas políticas. Parecía que este era un perfil adecuado, un perfil que se buscaría para esta situación. Estamos hablando, por supuesto, de el relevo que anuncia el presidente López Obrador para el Banco de México. Ya había dicho el presidente que el actual gobernador no iba a continuar. Incluso se mofó en cierto momento al decir, no, o sea, ya no más una persona tecnocrática, ya no más una persona de los de siempre. Este gobernador del Banco de México fue puesto materialmente por el presidente Enrique Peña Nieto, y todo el mundo sabemos qué perfil de personas llevaba este círculo, esta camarilla del poder, este pensamiento neoliberal. Como siempre lo decimos, el neoliberalismo entendido en la sociedad moderna en el siglo XXI como la transferencia de recursos y funciones del Estado, en este caso el Estado mexicano, hacia unas manos privadas. La famosa desregulación, que no es otra cosa que el anarcocapitalismo, no es otra cosa que beneficiar materialmente a los grandes empresarios, monopolizar la economía, es lo que hicieron materialmente, entregar monopolios, tal cual. Hola Carlos Slim, hola Carlos Salinas, Ricardo Salinas Pliego, que también es un caso extremadamente peligroso para la vida política del país, pero ese es otro tema. Y ahora, el cambio de perfil anuncia el presidente López Obrador. Un cambio para el bien de México. Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ver si podemos... Fue lo mismo. Ah, no, acá sí lo podemos aumentar. Perfecto. Dice, y llega a la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Vamos a ver también quién es este personaje. Los dos, buenos economistas. Arturo, un profesional en la materia, y Rogelio, un doctor en economía egresado de la UNAM y de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad y sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingresa el erario, con austeridad y honestidad. Lo último me preocupa un poco, este último tweet. Vamos a regresar a ello. Pero dice, no aumentaremos impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz y algo muy importante en el diseño para presupuesto, primero los pobres. Para empezar, el cambio de Arturo Herrera del Banco de México me parece consistente, me parece congruente con la vida política, con el pensamiento del presidente López Obrador, poner un economista, sí, muy preparado, especializado, ya con experiencia en un cargo estratégico de la economía, a diferencia de, por ejemplo, Tatiana Cloutier, que tiene otra formación completamente distinta y que está, sí, como titular de la Secretaría de Economía, pero lo cierto es que, digo, y me perdonarán ustedes, pero en México la política económica muy poco tiene que ver con la Secretaría de Economía. Tiene mucho más que ver, sí, con la Secretaría de Hacienda, con el Banco de México, con Pemex, con la Comisión Reguladora de Energía, con otras entidades que inciden de manera mucho más directa en la economía de todos y todas. Poco tiene que ver, honestamente, la Secretaría de Economía. Pero bueno, Arturo Herrera, ya con esta experiencia en la propia Secretaría de Hacienda, pasa al Banco de México. Miren, aquí están los tres, bien uniformaditos, ahí todos bien paraditos, muy bien. ¿Quién es este personaje? Rogelio Ramírez de la O es una persona cercana al presidente López Obrador, fue de hecho asesor económico cuando el ahora presidente se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Arturo Ramírez de la O, Arturo o Rogelio, perdón, Arturo Herrera, Rogelio Ramírez, estoy malísimo para los nombres, discúlpenme ustedes. Rogelio Ramírez de la O fue un asesor económico del presidente López Obrador. Es una persona que comparte la ideología del propio presidente, un keynesiano moderado, no es ningún anarcosindicalista, no es un comunista, no es una persona postcapitalista, un socialista, no. Esta es una persona que trabaja u opera en la lógica del capitalismo, del sistema económico que tenemos ahora. No es ningún radical, no es ningún, no, una persona que vaya a modificar completamente, a darle una vuelta a la economía mexicana. No, es una persona con formación de izquierda, sí, un economista, sí, pero es bastante técnico y bastante formal, ya tiene experiencia en este tipo de cuestiones y de hecho había sido propuesto por el mismo presidente López Obrador para su gabinete de 2012. Todo el mundo sabemos lo que pasó en 2012, fraude electoral suave
suave, entre comillas, donde el INE permitió el gasto excesivo, grotesco, de las campañas electorales para unas y para otras no. La de Enrique Peña Nieto probablemente debe ser, y no he visto estudios sobre esto, pero nada más con lo que podíamos ver con nuestros ojos, palpar, observar, debe ser la campaña política más cara en la historia de México, financiada desde la Secretaría de Hacienda, financiada desde las gubernaturas, financiada, hoy sabemos, con dinero internacional profundamente corrupto y corruptor. Toda la campaña del expresidente Peña Nieto con dinero de Odebrecht, entre otras empresas internacionales que después fueron asquerosamente beneficiadas durante su mandato, con transferencias desde Secretaría de Hacienda, desde Videgaray. Por cierto, vamos a ver también la situación de Videgaray más adelante. Pero, digo, no llegó a la presidencia. Eso es lo material, lo concreto. El presidente López Obrador en 2012, pero Ramírez de la O ya estaba propuesto como secretario de Hacienda para entonces. Después, intercambios políticos, divergencias, no pleitos como tal, porque en realidad nunca se pelearon como tal, pero sí hubo quizá un distanciamiento en lo militante, pero es una persona que siempre ha estado cerca del oído del presidente López Obrador y hoy será secretario de Hacienda. Vamos a estar aquí muy pendientes del desempeño de estos dos nuevos cargos que sí son profundamente estratégicos y tienen una relevancia extraordinaria para la vida política, la vida económica del país. Seguramente vamos a ver un Banco de México mucho más cercano al presidente López Obrador, aunque la gente que apoya ciegamente al presidente dice, no, son independientes, el fiscal es independiente, el Banco de México es independiente, no tiene ninguna comunicación, el Poder Judicial también es... vivimos en la realidad material, vivimos en esta realidad donde tenemos un presidencialismo fuerte, que para bien o para mal es así. Para algunas cosas es fantástico tener un presidencialismo fuerte porque te saltas mucha burocracia y puedes hacer las acciones ya. O sea, de un día para otro se ejecutan presupuestos, se investigan, se hacen cosas y eso está bien, que se avance rápido en un sentido. Para otras cosas, cuando de verdad requieres autonomía en una organización, en una institución, su actuar es tropezado y puede ser hasta contraproducente para la vida política del país que haya una línea directa con el presidente. Si así se desempeña el Banco de México, la verdad es que puede ser hasta dañino para la economía. El Banco de México y cualquier banco central debe ser independiente y tomar decisiones basadas en la realidad económica y el bienestar general, como no había pasado, por ejemplo, con Carstens, como no había pasado con el actual gobernador del Banco de México y como esperemos que sí suceda con la gestión de Arturo Herrera. Hasta acá dejamos este comentario. Muchas gracias por ver. Cuéntenos qué opinan, si les interesa para empezar este tipo de informaciones, si no les va ni les viene. La verdad es que a la mayoría de gente, de personas, y esto no lo comparto y lo entiendo perfectamente, estos cambios les interesan muy poco. Es importante que los conozcamos porque, nada más en términos de información, de transparencia, de rendición de cuentas, pero la verdad es que a la gente, mientras el peso esté estable, mientras sus bolsillos no se van afectados, mientras tengan atendidas cada vez de mejor forma sus necesidades materiales, están perfectamente contentas y eso es entendible. Yo también me siento así. Solamente trato de dar un poco más de contexto de los entretelones de la superestructura en la que vivimos y de cómo afecta eso directamente en la vida cotidiana de todos nosotros. Ahora sí, hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.